Esta serie de vídeos comenzó con un misterio, el de definir y contar agujeros. Y hemos dispuesto todo lo necesario para un buen misterio, motivo, medio y oportunidad. Preparaos porque hoy sí que sí revelamos a la homología, nuestra cazadora de agujeros. Seguro que estáis ansiosos por conocer a la homología, pero hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en el anterior vídeo. Lo primero que hicimos fue definir las cadenas, que simplemente son reuniones de símplices, cachitos de nuestro complejo simplicial. Logramos construir una herramienta, el operador borde, que calcula el borde de la cadena que le demos. El borde de un polígono es la reunión de sus lados, el de un segmento sus extremos. Para calcular el borde de una cadena larga, primero calculábamos el borde de cada símplice que la compone, que era muy fácil, y después, si hay parejas de símplices iguales en la solución, se cancelan. Habíamos dicho que la suma de símplices cumplía esa regla. Si dos símplices iguales se suman, pues se cancelan ambos. También vimos dos tipos destacados de cadenas que van a jugar un papel fundamental en el vídeo de hoy. En primer lugar estaban los bordes, que son simplemente cadenas que aparecen como el resultado de calcular el borde de alguna cadena de dimensión mayor, es decir, que son el borde de alguien. Luego estaban los ciclos, que eran más complicados. Son aquellas cadenas que no tienen borde, es decir, que si calculas su borde, todo se acaba cancelando entre sí. El ejemplo prototípico era el de dimensión 1, un circuito cerrado de segmentos. También podríamos tener una combinación de circuitos, eso también sería un ciclo. Acabamos el vídeo explicando que todo borde es un ciclo, o dicho de otro modo, que un borde no tiene borde. Al revés, sin embargo, no pasa. Por ejemplo, el unociclo que tienes dibujado, AC más CD más AD, no es un borde, no hay ninguna dos cadena para la cual, si calculo su borde, me dé este circuito. Bien, pues con esto de los bordes y los ciclos repasado, ya podemos empezar. Este es el vídeo más complicado de la serie, así que si tienes que repasar alguna parte, hazlo sin miedo, merece la pena entenderlo. Ya adelanté la observación crucial para definir qué es un agujero. Un agujero es un ciclo que no es el borde de nadie. Aunque hay que matizar mucho esto, es una buena máxima a seguir y tiene mucho sentido. Recuerda que como una dos cadena representa una zona rellena de nuestro complejo simplicial, su borde, por narices, no puede rodear ningún agujero. Rodea esa misma zona rellena. Así que si encontramos un ciclo, pero que no es el borde de nadie, como este de aquí, necesariamente la zona que rodea no está completamente rellena, y por tanto tiene que tener algún agujero dentro. Formalicemos un poco nuestra intuición. Parece que para identificar y contar agujeros tenemos que, primero, hallar todos los ciclos de nuestro complejo simplicial y, segundo, quedarnos solo con aquellos que no son bordes, o sea, contar aquellos ciclos de Zn que no están en Bn. Esos serían los ciclos que están rodeando alguna zona vacía. Vamos a hacerlo en un caso muy fácil, a ver si nos da el resultado correcto. Visualmente, este complejo simplicial tiene solo un agujero, este de aquí. Los ciclos son bastante fáciles de hallar. Deben ser circuitos cerrados o combinaciones de ellos, y en este caso son tres: AB más BC más CA, AB más BD más DC más CA y BC más CD más DB. Para el segundo paso, busquemos los bordes. Solo el primero lo es el borde de la dos cadena formada por el único dos símplice de nuestro complejo. En conclusión, ciclos que no son bordes tenemos dos: AB más BD más DC más CA y BC más CD más DB. Y vaya, parece que a nuestro método le falta algo, porque estamos sobrecontando. En efecto ha hallado el agujero, pero el problema es que no se ha dado cuenta de que los dos ciclos que ha elegido rodean el mismo agujero. Mala cosa. Una queja bastante válida en este caso es que el ciclo grande no es óptimo, en el sentido de que, vale, sí, está rodeando este agujero, pero el que lo rodea de verdad es el pequeño, el que lo abraza más. Pero eso es una ilusión debido al complejo simplicial geométrico que he elegido. Recuerda que a fin de cuentas solo trabajamos con un complejo simplicial abstracto. Si cambio las posiciones de los puntos y los coloco así, de repente quien parece rodear al agujero de verdad es el ciclo más largo. O sea que no solo estamos sobrecontando, sino que ni siquiera hay un buen argumento para preferir a uno de los ciclos frente al otro. Si trasteas con más ejemplos, puedes encontrar que nuestro método se topa con otros problemas de sobreconteo distintos. En este complejo hay dos agujeros, pero se cuentan tres ciclos que no son bordes.
En este caso el problema es un poco distinto, no es que un agujero concreto sea contado varias veces, sino que el método no distingue que este ciclo grande rodea dos agujeros que ya han sido contados previamente. De nuevo, si moviese los puntos tampoco queda claro quién está rodeando a uno o a dos agujeros. En estos casos simples, el sobreconteo no es gran cosa, pero agranda tu complejo simplicial y muy pronto verás lo absolutamente imprecisos que estamos siendo por ahora. No he contado todos los ciclos que no son bordes de este complejo, pero con estos pocos ejemplos que estás viendo ya te puedes imaginar que hay muchos más que 3. El primer tipo de sobreconteo es el más complicado. Vamos a centrarnos en él. Volviendo al ejemplo de antes, el problema es que este ciclo y este otro deberían haber sido contados como el mismo. Visualmente podemos interpretar el segundo ciclo como un ensanche del primero. Y claro, este ensanche o deformación, al hacerse a través de una zona rellena, no puede añadir agujeros, lo que explica por qué deben pensarse como el mismo. La observación que tenemos que sacar de aquí es la siguiente. Ensanchar o reducir un ciclo por una zona rellena no cambia los agujeros que rodea. Ahora bien, ¿cómo interpretamos con cadenas un ensanche así? Pues es muy fácil. Este ensanche consiste en sumarle al ciclo original este otro que dibujo en naranja, ¿no? El segmento de en medio aparece 2 veces y por tanto se cancela. Escrito en cadenas queda así. La clave es que este ciclo naranja que le hemos sumado es un borde. Claro, un borde es, por definición, lo que rodea a una zona rellena. Así que nuestra moraleja, traducida a cadenas, significa que si le sumamos un borde a cualquier ciclo, obtenemos un nuevo ciclo que rodea exactamente los mismos agujeros que el original. Por tanto, si como en este ejemplo tenemos 2 ciclos y uno resulta ser la suma del otro con un borde, rodean los mismos agujeros. Y por tanto, tan solo debemos quedarnos con uno de los dos. El otro no nos dice más que información redundante. Se dice que ambos ciclos son homólogos. Ah, de ahí viene la palabra. Vamos a introducir un poquito de terminología y luego vemos un ejemplo. Tomemos un n-ciclo arbitrario, que lo voy a llamar Z. El conjunto de ciclos homólogos a Z, es decir, aquellos que puedes obtener como la suma de Z con algún n borde, además del propio Z, se llama la clase de homología de Z. Z, o cualquiera de los elementos de su clase, se llama un representante de ella y designa a una combinación de agujeros de nuestro complejo, rodeándolos de algún modo. Fíjate que como cualquier borde puede expresarse como la cadena vacía más sí mismo, todo borde es homólogo a 0, la cadena vacía. Así que todos los bordes de una misma dimensión forman una misma clase de homología, y un representante para ella es la cadena vacía. Se le llama la clase trivial. El hecho de que haya varias formas de rodear un agujero se refleja en que cada clase se compone de muchos ciclos, pero atención, lo que nos interesa no es tanto el tamaño de cada clase, que eso sería cuántos modos he de rodear cada agujero, sino más bien cuántas clases distintas hay en total. Todas las clases de homología de una misma dimensión n se juntan en lo que se llama el enésimo grupo de homología de nuestro complejo, y se escribe Hn. Venga, vamos a hacer un ejemplo rápido y buscar el primer grupo de homología, H1, del complejo sencillito que estábamos investigando. Lo primero es listar todos los ciclos, que teníamos 3, junto con la cadena vacía. Los podríamos escribir como cadenas, pero esta vez voy a dejarlos así dibujados para distinguirlos mejor. Ahora tenemos que agrupar los ciclos por clases de homología, es decir, buscar qué ciclos pueden expresarse como otros ciclos más un borde. Por lo que hemos dicho antes, la cadena vacía y todos los bordes siempre están en una misma clase, así que este, que es un borde, va con el 0 en la misma clase. Los dos que faltan también están en una misma clase, ya que si le sumo a este el borde, obtengo el otro, y viceversa. Así que el primer grupo de homología, el H1, de nuestro complejo, está compuesto por la clase trivial y por la clase dbc más cd más db, por elegir un representante. La presencia de una única clase que no es la trivial nos informa correctamente de que hay exactamente un agujero. En este ejemplo hemos estado trabajando con 1 ciclos, así que estábamos calculando H1, el primer grupo de homología.
aunque ya ves que considerando ciclos y bordes de otras dimensiones se definen igual h0, h2, h3, etc. Y de ahí viene el concepto de agujeros de dimensiones mayores. Los agujeros al uso los llamamos agujeros de dimensión 1. Los de dimensión 2 representan cavidades o cuevas de las que no se puede salir. Al final del vídeo vemos uno. Los de dimensión 0 son muy particulares, pero no tenemos tiempo para verlos en detalle. Te dejo una nota en la descripción sobre ellos. Venga, calculemos un ejemplo más que nos presentará nuestro último problema. En este complejo de aquí, que visualmente vemos que tiene dos agujeros, fíjate que no existen bordes, ya que no hay ninguna zona rellena que bordear, simplemente. Esto quiere decir que todo ciclo, por sí solo, forma una clase. No hay modo de relacionarlos entre sí sumándoles bordes, porque es que no hay bordes que sumar. Así que cada ciclo es una clase de homología. Tenemos la de la cadena vacía y luego otras tres, representadas por este ciclo, A, este, B, y este, C. Dos agujeros, pero H1 tiene tres clases de homología distintas a la del 0. ¿Qué está pasando? El problema está en que las clases de homología no representan agujeros, sino combinaciones de agujeros. Por ejemplo, C está rodeando a dos que ya han sido contados antes, por A y por B. Esto tiene una fácil, aunque tediosa, solución. Cada vez que queramos ver si una clase de homología tiene información nueva, tenemos que comprobar si es una combinación de las anteriores. Por ejemplo, cuando nos topamos con C, tenemos que ver si es una combinación de A y B, o en ejemplos más complicados, si alguna suma de representantes de clases previas da un representante de la clase nueva. En este caso, en efecto, es así. El ciclo A más B es precisamente C, así que C no se cuenta como un agujero nuevo. A y B se llaman generadores del grupo de homología H1. Y esto, damas y caballeros, son los agujeros. Estas probatinas no es lo que hace un ordenador en la práctica. De hecho, puede que te preguntes cómo encuentra un ordenador A, B y C para empezar. El método computacional requeriría otro vídeo solo para él, pero quédate tranquilo sabiendo que puede hacerlo y de hecho no tarda mucho. Para los que sepáis algo de álgebra lineal, el proceso es muy parecido a encontrar la base de un espacio vectorial, algo que se puede hacer sin demasiado esfuerzo computacional con matrices. Bien, pues lo hemos logrado. Recapitulemos. Para contar agujeros de dimensión n, si quieres agujeros normales pon n igual a 1, necesitamos clasificar todos los ciclos de nuestro complejo simplicial en clases de homología, o sea, agruparlos según si podemos llegar de unos a otros sumándoles un borde. Todos los que de por sí sean bordes, sabemos que automáticamente irán en una clase junto con la cadena vacía, que llamamos la clase trivial y que no tenemos en cuenta. Una vez agrupados en clases, lo que obtenemos se llama el enésimo grupo de homología Hn. Después vamos comprobando en Hn cuáles de estas clases son alguna combinación de las anteriores y descartamos las que lo sean, para quedarnos solo con generadores. Al final habremos obtenido un cierto número de clases generadoras, que coincidirá con la cantidad de agujeros. Este número se llama el enésimo número de Betti de nuestro espacio. Vaya, la cantidad de agujeros de dimensión n que tiene. Si sigues mi contenido de antes o ya conoces al grupo fundamental, puede que todo este proceso te haya resultado extrañamente familiar. Consulta la nota en la descripción para una increíble revelación. Vamos a aplicar ahora esto para las preguntas que nos hicimos al inicio de la serie, buscando el primer grupo de homología de estas figuras tridimensionales. Este complejo simplicial con forma de prisma triangular es una aproximación de una página. Vamos a trabajar con esta representación geométrica, pero si quieres verificar los cálculos, aquí tienes el complejo simplicial abstracto. Solo hay una clase de homología no trivial. Aquí tienes un representante, el ciclo en el extremo de arriba. Fíjate que, aunque cabría pensar que igual el ciclo que va al extremo de abajo de la pajita está en otra clase, no es así. Observa primero que esto naranja de aquí es un borde, el borde de la superficie de la pajita. Ahora bien, si a este borde le sumo uno de los ciclos a los extremos, me queda el otro. Así que ambos están en la misma clase de homología. Puedo pasar de uno a otro sumando un borde. Cualquier otro ciclo que se te ocurra, o bien es un borde, o bien puede ser llevado a uno de los ciclos de los extremos sumando bordes. Por ejemplo, aquí solo hay que sumar el borde de un triángulo para lograrlo.
En conclusión, solo hay una clase de homología no trivial, o sea, un agujero. Venga, vamos con el ejemplo más difícil, una rosquilla hueca, o como lo llamamos en topología, un toro. Aquí necesitaríamos un complejo simplicial bastante más, complejo. Así que en vez de dar todos los detalles, solo voy a deciros los resultados y cómo se ven en el toro suavizado. Si te pierdes en este ejemplo, no pasa nada, es perfectamente normal. Como digo, es el más complicado. Quien sea suficientemente valiente puede intentar llegar a estos resultados a mano con este complejo abstracto. Tenemos tres clases de homología de dimensión 1 no triviales. Aquí tienes un representante de cada: A, B y C. Se puede ver que C es una combinación de A y B. En efecto, A más B es homóloga a C. Para verlo, si quieres pasar de A más B a C sumándole un borde, debes sumar el borde de este pedazo de rosquilla que estoy coloreando en verde. Voy a quitar un momento el toro para que lo veas mejor. Si le sumas el borde de esto a C, obtienes A más B, y viceversa. En resumen, tenemos solo a A y B como generadores. Por tanto, tenemos solo dos agujeros. Uno de ellos lo rodea A, el agujero de la rosquilla, y el otro lo rodea B, el agujero debido a que la rosquilla es hueca. Como dato, un toro tiene además un agujero bidimensional, o sea, una cavidad. Toda la superficie de la rosquilla es un dos ciclo aquí. Sería la reunión de todos los dos simples, que no tiene borde, y de hecho es el único dos ciclo que hay. Llamémoslo Z mayúscula. Como no hay ninguna zona tridimensional rellena, no hay tres símplices, y por tanto Z no puede ser un dos borde, más que nada porque no hay nada sólido que bordear. Esto quiere decir que él solito forma una clase no trivial de H2, o sea, encierra una cavidad. Nos ha costado un poco, pero ya lo tenemos. Una vez más, quiero recalcar que aunque mi objetivo ha sido construir una intuición visual y sólida de un tema bastante abstracto, todos estos cálculos los puede hacer de forma eficiente y rápida un ordenador. Es lo que da a la homología su fuerza y su uso práctico. Así que ya podemos contar y detectar agujeros. Hemos resuelto el misterio y todo es maravilloso y súper guay, ¿o no? Porque, ¿qué es un misterio sin un buen giro final? Volvamos a la escena del crimen, que nos hemos dejado algo, un detallito. Este es el ejemplo con el que empezamos la serie. No te preocupes si no te acuerdas de lo que representaba. Lo importante es que, como provenía de una cierta cantidad de medidas, la forma que tenemos es un montón de puntos. Dije muy alegremente que aquí hay un agujero, pero nosotros sabemos calcular la homología de un complejo simplicial. De aquí no hay complejo simplicial a la vista. Bueno, si quieres, podrías estudiar el complejo simplicial formado por todos los puntos, aislados entre sí. Pero es que entonces no hay agujeros ni nada, solo hay símplices de dimensión cero. Y aunque me inventase una forma de unir estos puntos, así como me venga en gana, la homología va a tratar del mismo modo el agujero enorme y súper importante que tengo en el centro que los agujeros pequeñitos que surgen como un artefacto de la forma que he unido mis puntos. Para ella no hay diferencia entre uno y otro, ambos son agujeros. ¿Está todo perdido para la homología? ¿Hemos de admitir que nuestra fiel cazadora de agujeros no es buena para fines estadísticos? Al contrario, nuestra amiga no se rinde tan fácilmente. Sabe que puede con todo si tan solo persiste. No te pierdas el gran final de esta saga, donde conoceremos a la homología persistente, la cara moderna, astuta y práctica de nuestra cazadora de agujeros. Gracias por ver el vídeo, compártelo si te ha gustado y no te pierdas el siguiente.